Muy bien, querida iglesia, vamos inmediatamente a reflexionar en esta su palabra. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de la identidad espiritual. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de lo que somos en Cristo, de lo que éramos en Cristo y lo que después seremos en Cristo. Y este mensaje lleva como título antes sin Cristo, ahora en Cristo y después con Cristo. Hay una foto que grafica un poco lo que yo quiero conversar hoy día a través de este mensaje y de acuerdo a la enseñanza, ¿cierto?, del apóstol San Pablo a los colosenses. Pero quiero partir haciendo una breve introducción, ¿cierto?, en relación a cómo hoy día la sociedad en la que estamos viviendo se ve enfrentada a diferentes problemáticas y a diferentes enfermedades que provocan serios daños a muchas personas. Hay estadísticas que hablan de que millones de personas en el mundo, por ejemplo, sufren lo que se conoce como el Alzheimer, una enfermedad degenerativa, una enfermedad que provoca, ¿cierto?, la pérdida de la memoria, la pérdida de los recuerdos, la pérdida, en otras palabras, de la identidad. Hay terapias y hay formas de hacer esto que se retarde un poco más en el tiempo, pero dicen los expertos que esto es irreversible. Algunos logran a través de terapia y algunos medicamentos, ¿cierto?, retardar un poco este tipo de enfermedad que es la pérdida de la memoria. Es una enfermedad triste, lamentable. Dicen los expertos que es traumática y es una enfermedad dolorosa. Los expertos dicen que la memoria no es solamente un asunto de recordar de, por ejemplo, dónde usted dejó la llave de su casa o la llave del auto a los que tienen, o dónde dejó, por ejemplo, la taza o los platos o elementos del día a día. Dicen los expertos que la memoria va más allá de eso. Se trata más bien de entender en esencia quiénes somos. En otras palabras, querida iglesia, la memoria es un asunto de identidad. Porque si olvidamos quiénes somos, entonces olvidamos quién nos rescató, quién dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. En un sentido real es como si perdiéramos nuestra identidad y literalmente no sabemos quiénes somos en Cristo. Y fíjese, queridos hermanos, que muchas veces los evangélicos, los cristianos, sufrimos una especie de amnesia funcional espiritual. Olvidamos quiénes somos en Cristo y consecuentemente somos tentados a olvidar nuestro pasado y de dónde nos sacó Dios, por ejemplo. Fíjese que este era el problema que estaban viviendo los hermanos en Colosenses, en la iglesia a la que el apóstol escribe esta epístola. Los hermanos en Colosas estaban siendo tentados a olvidar de dónde los había sacado el Señor, dónde los tenía ahora y dónde los quería llevar. Los hermanos en Colosenses estaban siendo violentados fuertemente por influencias extrañas, por enseñanzas fuera de la Biblia. A los hermanos en Colosenses le estaban enseñando de que la persona de Cristo no bastaba, que ellos tenían que vivir nuevas experiencias místicas, experiencia con los ángeles, y el apóstol tiene que hacer freno en esto y decirle a los hermanos que en Cristo todo es suficiente. Los hermanos de Colosenses estaban siendo tentados a nuevas experiencias místicas. Incluso en el capítulo 2 el apóstol Pablo tiene que retarlo fuertemente, tiene que corregirlo, porque incluso ellos estaban haciendo culto a los ángeles. Estaban adorando a los ángeles y eso era algo que el apóstol no podía concebir. Los hermanos en Colosenses estaban entendiendo de que aparte de Cristo ellos necesitaban una vida espiritual más plena. Y el apóstol Pablo le dice que no. Le dice que en Cristo ya tenemos todo. Y él pone como tema principal en esta epístola la supremacía de Cristo en relación a ¿qué? A la plenitud de los creyentes que tenemos en Él. Por un lado, Cristo es supremo y cómo esa supremacía en los hermanos de Colosas y hoy día en los hermanos universales tiene que ver con nuestra identidad en Él. En el capítulo 2, en el versículo 9, el apóstol Pablo tiene que decir lo siguiente. Escuche bien, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Y escuche bien lo que dice en el versículo 10. Y vosotros, a la iglesia, estáis completos en él. Hermanos, iglesia, fuera de Cristo, ¿necesitamos algo más para tener plenitud espiritual? Y la respuesta es no. Pablo está diciendo que Él es todo en todos. Y así como Cristo es supremo en la creación, hoy día está diciendo de que Cristo es supremo en la iglesia, y en la vida de cada creyente. En el capítulo 3, versículo 11, en el fondo Él está diciendo que Cristo es la cabeza de todo y en todos. Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en la iglesia. La iglesia fuera del Señor, para subsistir, no necesita ninguna experiencia distinta, nada extraño, porque Cristo lo llena todo. Eso es lo que quiere confrontar Pablo en su epístola a los hermanos, porque ellos estaban olvidando quiénes eran en Cristo. De manera que la única forma, hermanos, y eso es lo que Pablo quiere expresar en esta epístola, de que sigamos continuando en nuestra vida cristiana espiritual, es por un lado recordando de dónde nos sacó el Señor. Es como si el apóstol pusiera una foto triple que yo acabo de compartir con ustedes, la proyección, de dónde nos sacó el Señor, dónde nos tiene ahora y dónde nos va a llevar después. Antes de Cristo, en Cristo y con Cristo. Lo que ahora somos en Cristo, sino lo que también éramos y lo que seremos en Él. Y este es el título del mensaje: antes sin Cristo, ahora en Cristo y después con Cristo. Porque sabe que, queridos hermanos, querida iglesia, después de todo y al final de cuentas, usted y yo somos lo que somos dependiendo, escuche bien, del lugar que Cristo ocupe en su vida. Cristo nos define. El Señor y la relación que podamos tener con Él determina quiénes somos. Es Jesús que define nuestra vida espiritual. Y en estos tres versículos que yo acabo de leer, el apóstol Pablo hace un resumen desde dónde nos sacó el Señor, dónde nos tiene ahora y dónde nos va a llevar después. Porque sabe que, querido hermano, nuestra carrera no se termina aquí en la iglesia. Nuestro fin no es este lugar, que por lo demás amamos congregarnos. Nuestro lugar, y lo decía alguna alabanza, son las moradas celestiales cuando Cristo venga a buscar a los que hemos sido y permanezcamos fieles hasta su venida. Iglesia, usted y yo somos lo que somos dependiendo del lugar que Cristo ocupa en su vida. La pregunta entonces cabe de cajón: ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida? ¿Cristo es el centro de su vida? ¿Es Cristo que lo llena todo en todo? Usted no necesita nuevas experiencias, no necesita buscar fuera de Cristo algo más que quiera tener una nueva revelación que nos fortalece. Iglesia, debemos tener un pleno convencimiento de qué lugar ocupa Cristo en su vida, la persona de Jesús. Pero para eso necesitamos entender las condiciones que Pablo nos enseña a la luz de los versículos entendidos aquí en Colosenses. Y la primera foto, la primera imagen que nos muestra Pablo, la primera condición es recordarnos nuestra antigua condición sin Cristo. Lo que éramos antes, sin Cristo. Versículo 21. Y vosotros también, escuche bien, que erais. ¿Se acuerda cuando estudiábamos? Bueno, antes se llamaba castellano, ahora se llama lenguaje y comunicación, ¿cierto? Ahí nos enseñaban los tiempos de los verbos, ¿cierto? Estaba el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y se dividían en otros más, ¿cierto? Pero el eras, y en este caso, ¿cierto? Habla de un tiempo pasado. Hermanos, Pablo está diciendo aquí que por medio de la cruz Jesús hizo una paz duradera, que dura para siempre, y que perdura, ¿cierto?, en esa separación que a causa del pecado nos tenía alejado de Dios.
En el capítulo 1, versículo 20 de la misma epístola, Pablo va a decir, ¿cierto? Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, de Cristo, ¿cierto? Ya sea las que están en los cielos y en la tierra. Por ahora, y esta primera foto, el apóstol Pablo quiere mostrarnos dónde estábamos antes. Y nuestra antigua condición, ¿cierto? Era una condición de muerte eterna. Pablo va a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No teníamos posibilidad alguna, siquiera, de buscar al Señor hasta que Cristo aparece en nuestra vida. Y aunque vosotros antes erais y estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, dice, ahora Él os ha reconciliado. La primera foto y la primera condición que nos quiere recordar el apóstol Pablo para saber y conocer nuestra identidad en Cristo es dónde estábamos antes. Pablo nos está diciendo acá que usted y yo estábamos alejados de Cristo, estábamos enemistados de Dios, éramos, dice cierto, y utiliza una palabra allí que la Reina Valera la ha traducido como extraño. La palabra extraño quiere decir una persona rara, alienada, como los aliens, ya que no tienen forma de claridad de quiénes son. Estábamos separados de Dios a causa del pecado. En otras palabras, estábamos completamente alejados, no teníamos ningún tipo de esperanza. Nuestra condición era perdición eterna. Y es la misma condición que Pablo describe en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. Dice allí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire. Hermanos, iglesia, antes que nos llamara Cristo a este evangelio santo, éramos hijos de la desobediencia. Teníamos un fin, y ese fin era la muerte eterna. Era el infierno. Allá íbamos, y ese era nuestro destino. Antes que Cristo nos llamara a su evangelio, pero ahora nos ha llamado a una mejor vida. ¿Se puede estar en una peor condición sin Cristo? ¿Alejados de la ciudadanía de Israel? ¿Extranjeros y advenedizos? Como lo decía en algún momento otro mensaje domingos atrás. Antes estábamos en esa condición, pero hoy día pertenecemos a la ciudad celestial. Antes estábamos sin promesa, no teníamos esperanza. No podíamos decir el Salmo 23 como hoy lo decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque cuando estábamos sin Cristo, Jehová no era nuestro pastor. Romanos 8:28, y todas las cosas, a los que están en él, todas las cosas le ayudan a bien. A nosotros que estábamos sin Cristo en otro tiempo, las cosas no nos ayudaban a bien. Y queridos hermanos, queridos oyentes, si hay alguien por las redes sociales en este tiempo, en este momento, sin Cristo, yo quiero decirle que hoy día se encuentra en esa condición. Si todavía no da el paso de fe, entonces su destino no es la vida eterna, sino que es la muerte eterna. Recordemos también que esta epístola no es un tratado evangelístico. Pablo aquí le está hablando a una iglesia. Y aquí hay una iglesia que por 80, 85 años de historia conoce el Evangelio, conoce de dónde Dios lo sacó y a dónde hoy día Dios lo tiene y dónde Dios lo va a llevar. Pablo le está diciendo eso a creyentes y a hermanos para que no olviden de dónde Dios los sacó y dónde Dios los tiene y cómo no agradecer eso a Dios. En el versículo 3 el apóstol dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y ahora nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, tómenle el peso a esto. Nosotros pertenecíamos a otro reino. Y fíjese que ese rey de ese reino era un rey malo. Era un rey sin misericordia, sin amor. Y hoy día ese dueño... hoy día Dios nos sacó de ese lugar y hoy día nos tiene en su reino celestial. Y por cierto, ese Señor, ese reino que servíamos porque éramos hijos de la desobediencia, es un rey, cierto, que nos llevaba a la perdición eterna. Por un lado, Pablo nos está diciendo que en otro tiempo éramos extraños, pero fíjese que también nos dice que éramos enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras. Yo creo que ninguno de los que está acá antes de llegar a Cristo se consideraba una persona mala.
salvo que usted haya asesinado a alguien o que a lo mejor haya tenido una vida de maldad terrible. Hay muchos de los que están acá que se criaron en esta iglesia, que conocieron al Señor acá, pero fíjese que hasta que usted no reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, dice la palabra que éramos enemigos de Dios y éramos de ánimo extraño, teníamos un ánimo hostil. Y fíjese que llama la atención esa frase que usa el apóstol Pablo, haciendo malas obras. En eso nos ocupábamos antes de venir a Cristo. La mayoría de las personas del mundo no se consideran enemigos de Dios. Quizás tienen una vida moralmente correcta. Ya se consideran que son ajenos a Dios, pero ellos no se consideran enemigos de Dios. Tienen un Dios hecho a su medida, que cuando necesitan algo, van y piden, pero luego Dios les da lo que piden y se olvidan de Dios. Tienen un Dios acomodado a su forma de vida y a su estilo de vida. Cuando Dios los quiere confrontar con el pecado, y ahí empiezan a cuestionar la existencia de Dios. La palabra dice, hermanos, que usted y yo éramos incrédulos. Nos hubiera encantado seguramente cuando estábamos sin Cristo cambiar la última parte del Padre Nuestro, donde dice que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Seguramente lo hubiéramos recitado como de que nosotros es el reino, que de nosotros es el poder y de nosotros es la gloria. No. Cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ocupados haciendo malas obras. Esa hostilidad no tenía y producía en nosotros una vida de desobediencia y una vida de rebeldía. Éramos rebeldes, éramos hostiles al llamado de Dios. Porque el más grande pecado, ¿sabe cuál es, hermanos? Es no amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Nos amábamos a nosotros mismos y seguíamos la corriente de este mundo. Y el segundo, dice, cierto mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ama? Así tiene que amar a su prójimo, entonces, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Estábamos ocupados haciendo malas obras. Éramos nosotros el centro de nuestra atención y del universo. Así nos describe el Evangelio cuando estábamos sin Cristo. Pero cuando el llamado llega en esta antigua condición, entonces hemos entendido que tampoco somos los mejores de los mejores. Que Cristo vino a llamar, ¿cierto? Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y debemos reconocer nuestra anterior condición. Estábamos en pecado, estábamos separados de Dios. Usted y yo deberíamos estar sorprendidos de que Dios nos haya sacado donde nada valíamos. Ser cristiano, hermano, es un milagro. De verdad que es un milagro. Porque por nuestras propias condiciones no podíamos estar hoy día donde Dios nos tiene. Eso tiene que producir en nosotros, por un lado, una profunda gratitud. Y cada día cuando nos levantemos, agradezcámosle al Señor porque apareció en nuestro caminar. Pero también tiene que producir en nosotros una profunda humildad y una profunda mansedumbre. Porque nosotros no somos lo que somos por lo que tenemos, sino que somos lo que somos por lo que Cristo es en nuestra vida y por lo que Él ha logrado ser. ¿Por qué a veces nos ofendemos tan fácilmente? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil perdonar? ¿Por qué creemos y caemos tan libremente y con tanta facilidad en la tristeza, en la desesperación? Caemos en la amargura. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón, usted y yo creemos que merecemos algo mejor. Creemos que merecemos algo mejor. Creemos que somos merecedores de una mejor vida y nos olvidamos que la mejor vida es estar en Cristo y allá de donde nos sacó el Señor. Y yo creo que ese era el secreto de Pablo. Pablo entendió que él no era el centro del Evangelio. Y Pablo, más que ningún otro apóstol, es un apóstol cristocéntrico. Y él pone a Cristo como el centro de su vida. Ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Porque Pablo entendió que él era un perseguidor de la iglesia y quizás él no merecía salvación. Él era un perseguidor, él dio afrenta y dio permiso y voluntad a que muchos creyentes y muchos cristianos murieran. Él estuvo cuando Esteban fue apedreado, cuando Esteban fue muerto. Y él sentía en su corazón que la gloria siempre es para Cristo. En la iglesia
La gloria siempre para el Señor. No son por sus fuerzas, no son por la mía, es por lo que Cristo hizo en nosotros. Y esa era nuestra postrer condición. Antes de Cristo, a través del pecado, estábamos separados de Dios. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 21 y en el versículo 22, en su primera parte, nos recuerda lo que ahora somos en Cristo y nos da nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, dice, escuche bien, antes erais, ¿verdad? Ahora Él, o sea Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿cierto? Mediante su muerte. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Necesitábamos estar reconciliados con Dios. Necesitábamos ser reconciliados con nuestro Hacedor. Y de verdad, hermanos, que eso no era nada sencillo. Pablo dice en alguna otra epístola que ninguno ama a Dios si no fuera porque Dios puso amor en su vida y porque Dios apareció en su vida. Necesitábamos que la justicia perfecta de Dios fuera puesta en por nuestra condición pecadora. Necesitábamos ser transformados para entender hoy día las verdades espirituales, porque los naturales entienden las cosas naturales, pero los espirituales tienen que entender las cosas del Espíritu. Necesitábamos que nuestra hostilidad hacia Dios, nuestra enemistad, haya sido cambiada en admiración, y eso es lo que hoy día hacemos. Nos admiramos de este Dios tan bueno. Nuestra rebeldía fue cambiada a sumisión a Dios y nos sometemos a su señorío. Nuestra enemistad hacia Él ahora está cambiada hacia el amor que tenemos a Dios. Cuando Cristo aparece en nuestro encuentro y aceptamos esa invitación, entonces nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabe lo que pasa ahora? Empieza a sufrir un proceso de transformación. Y eso no es de un día para otro. Eso no es un día para otro, yo siempre lo digo, no es una bolita mágica, no es que usted aceptó al Señor y de un día para otro cambió. Dice la Escritura que es un proceso de transformación y por eso que es necesario nacer de nuevo. Y dice, cierto, Jesucristo en el encuentro que tuvo con Nicodemo, que es necesario ahora nacer del Espíritu. Y hemos nacido de nuevo, y eso es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. ¿A precio de qué? A precio de su sangre. Yo le decía a los jóvenes en la mañana en la clase que la salvación es gratuita, está ahí nomás, porque a usted no le costó nada, pero al Señor le costó su vida, le costó su muerte allá en la cruz del Calvario. Pablo, el apóstol, está diciendo que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne mediante su muerte. Cristo, siendo Dios, de la misma sustancia de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A Él le costó la muerte y muerte de cruz. La Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, escuche bien, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces yo pregunto, si usted sabe que venir a la iglesia es bueno, ¿por qué a veces no lo hace? ¿Por qué no se congrega? El apóstol Pablo dice, los que saben que eso es bueno y no lo hacen, también es pecado. Porque a veces tenemos la concepción de que el pecado, que también es rico, de que el pecado, ¿cierto?, es algo de hacer lo malo. Pero dice Pablo que si usted hace, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, eso también le es pecado. Por lo tanto, debemos tener consideración de todas las cosas buenas que hacemos y aquellas cosas buenas que no hacemos. Por aquellas cosas buenas que no hacemos, sabiendo que son buenas, entonces Dios por cada una de esas cosas nos pasa una boleta. Una boleta en contra, por supuesto. Una deuda. Acuérdese que la Biblia habla del pecado que es una deuda. Y somos deudores ante el Señor. Por cada error, por cada falta, Dios nos emite una boleta con saldo en contra. Es como cuando ahora nos llega la boleta de la luz, que está llegando más cara, ¿cierto? La boleta del agua y de muchas cosas, del dividendo para los que pagan, ¿verdad? Colegios, etcétera. Tantas cosas que tenemos que pagar. Cada una de esas cosas es una deuda. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Dijo, todas esas boletas, Padre mío, de tal persona, de Carlos, de usted, de mí, de yo, ponlas en mi cuenta. Yo las pago en la cruz del Calvario y Jesús pagó cada una de nuestras faltas y de nuestros errores. Pablo decía, soy deudor del Evangelio.
Y él sentía se sentía deudor en su intimidad. ¿Cuánto le debemos al Señor en esta tarde? Necesitamos al Espíritu Santo, queridos hermanos, que mora en nosotros, dice el apóstol Pablo, que para cambiar ahora nuestra vida de rebeldía en nuestra vida de obediencia. Necesitamos cambiar nuestra vida, que a veces tiene rencor y amargura, en amor por Él y por nuestro prójimo. Necesitamos cambiar nuestros prejuicios contra Dios en admiración y en adoración. Si hay algunos seres que tienen que adorarle al Señor, ese somos usted y ese soy yo. Eso está haciendo el Espíritu Santo en usted y en mí. La salvación implica que Dios nos reconcilia con el Padre. Fíjese que es algo interesante, dice que nosotros estamos enemistados con Él, pero Él no con nosotros. Él nos anhela celosamente, pero nuestra condición primera nos hace entender nuestra condición pecaminosa y de dónde nos sacó el Señor. Dios está obrando en usted y está obrando en mí en una forma extraordinaria de muerte espiritual a vida eterna. Estábamos ciegos antes de venir al Señor. Hoy día hemos recibido la vista espiritual. Porque Pablo dice también que por fe andamos, no por vista. Cambió nuestro señorío y cambió nuestro reinado de las tinieblas hoy día a su reino amado de nuestro Hijo Jesús. El Espíritu Santo nos hace vivir de acuerdo al Evangelio y nos hace combatir quizás dos grandes enemigos que tenemos una vez cuando estamos en Cristo. Por un lado, el legalismo y la mundanalidad. El legalismo es aquella condición de creer de que por cualquier cosa vamos a perder nuestra salvación. Y no estoy diciendo que la salvación no se pierda, yo también creo que la salvación se pierde, pero cuidado. Debemos tener mucho cuidado porque entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no valió nada. Y de verdad que si usted y yo somos salvos es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es como pretender creer que por mis fuerzas, por mis capacidades yo voy a ser salvo. Y Pablo está diciendo que no, que es por el sacrificio de Cristo. Y al final vamos a hablar un poco acerca de cuáles son nuestras condiciones y cuál es nuestra tarea que nos corresponde en el término de la salvación. Pero también caemos en otro descrédito que es la mundanalidad. Y cuando estamos en Cristo, y cuando estamos en esta condición y cuando ya Dios nos ha aceptado, no podemos vivir mundanamente. ¿Qué significa vivir mundanamente? Es pretender, el otro extremo, es pretender tomar el pecado a la ligera. Ya somos salvos y ya podemos hacer lo que queremos. No es así. Porque ahora usted y yo, hermanos, sabemos lo que a Cristo le costó. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice la epístola a los Hebreos. Si a Él le costó eso. Sabemos lo que a Cristo le costó, liberarnos de la condenación eterna. Así que independientemente de cuál haya sido su estilo de vida antes de llegar a Cristo y cuál haya sido el mío, entonces ahora lo que nos define es estar en Cristo. Y estar en Cristo significa estar en un estado completo y pleno de obediencia y sujeción a Él. Sus promesas son mis promesas. Lo que Él ha dicho de mí es lo que yo soy. Y si Dios ha dicho que ahora soy un pecador arrepentido y eso es lo que somos. Fíjese que en la epístola también de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo allí menciona una serie de pecados. Ya habla de la infidelidad, de la borrachera, de la orgía, ¿cierto? De lo afeminado y de muchos pecados más. Y dice, esto erais antes. Esto erais antes. Algunos, dice, erais tiempo pasado, ¿cierto? Mas ahora, dice, ya habéis sido lavados y ha sido justificados, santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermanos, porque lo que nos define ahora es Cristo. ¿Está Cristo en su vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? ¿Hay una completa sumisión? ¿Hay una completa obediencia a sus mandamientos y a sus enseñanzas? ¿O decimos, esta parte la gobierna Cristo de mi vida, pero esta no, esta yo la gobierno solito? Aquí no se mete nadie. Cuidado. Si estamos en Cristo, entonces Cristo gobierna completa y plenamente nuestra vida. Es vivir en absoluta dependencia de su señorío y de su voluntad.
Lo que nos define ahora es Cristo, independiente de nuestras luchas que podamos tener en el día a día. Luchamos con nuestros pecados pasados, luchamos, ¿cierto?, con nuestro carácter, luchamos con nuestro enojo, nuestra ira, luchamos con aquello que todavía tiene que vivir un nuevo proceso de santificación, porque hasta que no llegue Cristo, entonces no podremos llegar a ese lugar, porque Cristo viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha e irreprensible. Esa es nuestra definición. Esto erais algunos antes. No somos como los alcohólicos anónimos. ¿Se ha dado cuenta que existe en varias partes, ¿cierto?, esto que se conoce como alcohólicos anónimos? ¿Ya? Ellos todavía siguen siendo alcohólicos, pero anónimos, como es media rara la figura. Nosotros no. Nosotros ya somos, si no vivimos en el pecado, entonces ahora somos pecadores arrepentidos por la gracia de Jesucristo que muera en nuestra vida. Ya nos mostró Cristo su nueva identidad en Él, pero ahora quiere que consideremos la tercera foto, o quiere que consideremos la tercera condición, que es estar con Cristo. Y yo creo que todos queremos estar un día con Cristo. Y la tercera condición que tenemos es nuestro futuro con Cristo, cuando ¿sabe qué? Cuando estemos en su presencia. Porque Jesús dijo, yo voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿cierto? Si así no fuese, entonces yo no se los diría. Y fue el Señor a preparar lugar para cada uno de nosotros. Versículo 22 en su segunda parte y versículo 23, ¿cierto?, de la epístola a los Colosenses. Cuando nos toque presentarnos delante de Dios en su tribunal, entonces podremos hacerlo con plena confianza y con la plena seguridad de que ya vamos a estar no solamente posicionalmente santos, sino que, escuche bien, queridos hermanos, vamos a ser santos. Santos. Hoy día somos santos por la persona de Cristo, pero cuando estemos en ese lugar celestial y en el tribunal de Cristo, entonces vamos a tener la misma posición moral y judicial que Jesús tiene. Jesucristo murió como una persona, ¿cierto?, sin mancha, sin pecado, irreprensible. Cristo nunca pecó, nunca falló, nunca tuvo defecto. Él nunca tuvo que pedir perdón de nada porque nunca se equivocó. Él era absolutamente irreprensible. Nadie nunca pudo levantar la mano contra el Señor y decirle, tú te equivocaste, tú fallaste, le fallaste a Dios de ningún pecado, porque Él era perfecto, moralmente. Y algún día, cuando nos presentemos ante Dios, cuando escuchemos esas benditas palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando día glorioso será eso, será un día en donde usted y yo nos podemos presentar perfectos ante el Señor, porque estaremos sin manchas, porque ¿sabe qué, querida iglesia? Cuando estemos en ese lugar, ni Satanás, ni los ángeles acusadores, nada ni nadie nos va a poder decir, tú fallaste, porque ya estaremos preparados para vivir la vida eterna. Pero para eso necesitamos escuchar lo que nos dice el apóstol Pablo justamente en estos versículos. Para presentaros, se da cuenta, está hablando del futuro, para presentarse santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, dice, y escuche bien, esto es lo que nos toca hacer nosotros, permanecer fundados y firmes en la fe, y sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, dice Pablo, que está debajo del cielo, del cual dice yo fui ministro, en algunas versiones dice que del cual yo fui hecho siervo. Pero de eso se trata el Evangelio, mantenernos fieles hasta el retorno del Señor, mantenernos en fidelidad y agradecer lo que haremos y cuando estaremos allá en aquel lugar celestial. A partir de ese momento y cuando el Señor venga por nosotros, podremos decir con toda libertad y podremos leer los 10 mandamientos, que seguramente usted se los conoce de memoria, ¿cierto? No tendremos dos dioses ajenos, no mataremos, no robaremos, no diremos falso testimonio. Allá lo podremos decir no como mandamiento, sino como promesa cumplida. Ya no mataremos, ya no robaremos, ya no levantaremos falso testimonio. Amaremos a nuestro enemigo como a nosotros mismos. Y todas esas cosas que hoy día tenemos como mandamiento, cuando nos presentemos ante el Señor, entonces podremos decir con toda libertad, gracias Señor porque cumplimos y ahora no vamos a mentir, no vamos a robar, no levantaremos falso testimonio, amaremos a nuestro enemigo porque allí dice que todas las cosas son hechas perfectas. Las cosas viejas pasaron
Y cuando dice las viejas cosas pasaron, también hablan de nuestra antigua vida sin Cristo. Y debemos estar preparados para la vida eterna. La obra de santificación en aquel lugar será completada cuando estemos en la presencia con cuerpos gloriosos, presentados ante la presencia del Señor. Algún día experimentaremos la transformación que el pecado que todavía mora en nosotros, allí será completamente eliminado de nuestros cuerpos para siempre. ¿Sabe por qué? Porque cuando vayamos al cielo y subamos a la presencia del Señor, no subiremos con estos cuerpos. Quizás allá vaya el hermano Carlos con unos kilos menos. Ojalá. Pero nuestros cuerpos serán glorificados, preparados para la vida eterna, sin manchas, sin defecto, santos e irreprensibles. Juan, en una de sus epístolas, en el capítulo 3, versículo 2 de la primera epístola, dice que cuando venga Cristo, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Se da cuenta lo hermoso que es? Pero en el versículo 3, más adelante dice, añade, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras nos preparamos para la venida del Señor, usted y yo debemos purificarnos cada día porque es una esperanza purificadora. Si en verdad permanecéis fieles en la fe, bien cimentados y constantes sin moveros de esta esperanza, y esa nos ha llamado el Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la perseverancia en el Evangelio es la marca distintiva de aquellos que en verdad han abrazado el Evangelio a una fe que salva, a una fe que persevera. ¿Cuántos de los que están acá tenemos esa esperanza de que Cristo va a volver? No sé todavía, pero de que va a volver, va a volver. Los hermanos en Colosenses, ellos estaban siendo tentados y seducidos a buscar en experiencias místicas, a buscar y a renegar de la fe, colocando su experiencia en otras cosas, en otras creencias. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, ¿sabe qué? Eso no tiene ningún sentido. Nuestra esperanza es permanecer fundados y firmes en la fe, que es la del Evangelio, del cual Él se ha hecho siervo, se ha hecho ministro. Si alguno de los que está acá todavía está siendo seducido por estas ideas falsas, déjeme decirle que el mejor lugar que usted puede tener es estar abrazado a Cristo. Estar en la esperanza que algún día tenemos con Él. Hermanos, vivamos nuestra vida aquí y ahora como si ya estuviéramos en los cielos, con los ojos puestos en la gloria que nos espera cuando un día estemos juntamente y finalmente con Cristo en la presencia de Dios. Porque solo a través de esa esperanza podremos mantenernos en la carrera y no vamos a titubear. Yo no sé qué lo motiva a usted, por qué está acá, por qué le gusta estar en la iglesia, en estos cultos, por qué le gusta congregarse. Si no es porque no tenemos la esperanza de un día estar con Cristo, entonces todavía el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros. Porque la final carrera no es la iglesia. La iglesia es el medio que nos lleva a la vida eterna. Y es importante que entendamos que nuestro fin único es el cielo. Entendamos, hermanos, si profesamos ser creyentes, debemos parecernos cada vez más a Cristo y cada vez menos a usted. Más de Cristo y menos de nosotros. Más del Señor y menos de lo que nosotros somos. Aunque a veces cometamos errores, aunque a veces cometamos fallas, debemos ir ante el Señor porque dice la palabra que tenemos abogado en Cristo. Y Él es juez justo para perdonar nuestros pecados. Puede percibir en su interior, en su vida, lo que es obedecer a Dios, aunque por otro lado tenga esa lucha espiritual interna que todavía la tiene en el cuerpo, de desobedecer a Dios y escuchar otras voces que no tiene que escuchar. Entonces está bien en el camino correcto, porque dice Pablo que cada día nosotros luchamos y tenemos una lucha, ¿cierto?, en las cosas espirituales con la parte carnal y humana, que cada día luchan entre sí. Porque esa lucha la vamos a tener siempre, porque todavía no ha venido el Señor. Tenemos la gloriosa esperanza, querida iglesia, de que algún día los mandamientos no los vamos a leer como mandamientos, los vamos a leer como promesa. Y allí ya no mataremos, no diremos falso testimonio, no cometeremos adulterio,
Amaremos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra cuerpo, con toda nuestra mente. No codiciaremos. Amaremos a nuestro enemigo y nos presentaremos ante el Señor como Él es, santos, sin manchas, irreprensibles, ante nuestro Dios tan lleno de santidad. ¿En qué lugar estamos hoy día todavía? Deberíamos estar en Cristo con la esperanza de que algún día estaremos con Cristo. Día glorioso será ese. Pero no podemos sufrir amnesia espiritual, ¿cierto? Y recordar y olvidar, perdón, de dónde nos sacó el Señor. Porque a veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y juzgamos tan libremente a algunas personas que nos olvidamos que éramos peores que ellos. Por eso que es importante recordar que alguna vez estuvimos sin Cristo y de allí donde nada valíamos, Dios nos rescató a través de Jesucristo, su unigénito Hijo. Y hoy día disfrutamos de las bendiciones que es estar en Cristo. Y la bendición mayor es que ahora estamos reconciliados con el Padre. Y finalmente tenemos una necesidad de permanecer, escuche bien iglesia, fieles. Fieles. Necesitamos permanecer fieles a Cristo. Necesitamos mantenernos fieles al Señor, a su llamado, a la vocación a la que usted ha sido llamada, a la que ha sido llamado, porque algún día nuestra vida espiritual será recompensada cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Hermanos, sigamos por sobre todas las cosas poniendo nuestra mirada en Cristo. No saquemos nuestra mirada de Él. Necesitamos seguir santificándonos como iglesia, y los pecadores y los incrédulos necesitan mirar a Cristo para que alcancen salvación. Sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo, que Él es tan lleno de amor y de gracia. Sigamos poniendo nuestra mirada en Él, en la cruz del Calvario, porque allí le costó su muerte a Jesús. Allí vemos su justicia y su favor, que hoy día está a favor de nosotros. Allí Jesús pagó cada una de sus deudas, pagó mi deuda. Él no tenía que estar allí. Allí teníamos que estar usted y yo, pero Él se sacrificó por amor a la humanidad. Pongamos nuestra mirada en los cielos, porque más tarde que temprano volveremos a ver a Jesús volver. Veremos a Jesús volver a buscar una iglesia limpia, sin manchas, irreprensible. Y en ese día podremos declarar con toda claridad que toda la gloria es para Cristo. Que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro Señor. Iglesia, como dice la epístola a los Hebreos, pongamos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. En Él comienza la fe y con Él termina la fe. Y seguiremos implorando que Él tenga misericordia y su gracia nos siga persiguiendo todos los días de nuestra existencia hasta cuando Él venga. Porque su carrera, porque mi carrera termina cuando Dios venga a buscar a la iglesia, de forma corporativa o buscarnos de forma personal. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos de buscar a Cristo. No nos cansemos de buscar su gloria, de reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y de esa forma, entonces, algún día Él podrá decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ese día y ese lugar lo esperamos todos para cuando Dios venga a buscar a su iglesia. Pasemos a orar y demos gracias por su palabra. Gracias. Gracias, Señor.